de lo que significa el tratamiento de la información hidrológica, o hidrométrica, como también la llamamos. Bueno, ustedes saben que... ¿Me escuchan bien ahí, no es cierto? Sí, ingeniero. Bueno, los estudios hidrológicos brindan una gran información, forman parte de lo que son lo que se llaman estudios básicos en cualquier proyecto de ingeniería, ¿no? Ustedes van a tener una parte que son estudios básicos, como son, qué sé yo, los estudios climáticos, los estudios geológicos, los estudios hidrológicos, los estudios geotécnicos, los estudios edapológicos, pero después van a tener otros capítulos como son los diseños de ingeniería. Entonces ustedes van a tomar la información que está en los estudios básicos y van a diseñar las obras de ingeniería en función de esas aptitudes que dan los estudios básicos. Una parte de esos estudios básicos son los estudios hidrológicos, que no son menores en lo que es un proyecto de ingeniería, porque como ustedes saben, el agua es una parte vital, un insumo vital en cualquier proyecto de ingeniería. Es muy frecuente, mucho más de lo que uno pensaría, que los ingenieros nos olvidamos del tema agua a la hora de hacer los proyectos. O la dejamos, lo pateamos para adelante y lo dejamos para después. Y después con el tiempo encontramos, después de haber gastado mucho dinero y esfuerzo en diseños y en cálculos y en evaluaciones económicas financieras, nos encontramos con que la gran limitante es el agua. La mayor cantidad de veces, en la mayor parte, en su mayor, lo más frecuente es que no alcance la cantidad, pero también hay veces que no alcanza la calidad. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un barrio y tienen previsto hacer una perforación para extraer agua subterránea, porque a lo mejor no hay ningún arroyo, no hay ningún curso de agua superficial cercano, y no evaluaron hidrogeológicamente la calidad del agua, después podemos tener serios problemas, porque puede tener arsénico o puede tener algún elemento químico que sea nocivo para la salud. Y en esos casos, yo les diría que estas situaciones pueden hacer fracasar el proyecto. Entonces, estos estudios básicos de hidrología no son menores y hay que hacerlo con la mayor seriedad posible. Pueden tener proyectos de suministro de agua, como decíamos recién, pueden tener proyectos de suministro de energía hidráulica, para lo cual tendrán que diseñar una central hidroeléctrica, deben tener muy buena información de los caudales y volúmenes de aporte. En el diseño de las obras viales o los drenajes de agua de lluvia, como van a ver en la parte urbana con el ingeniero Lazarte, o las obras de protección en las márgenes de los ríos, todas requieren de información y de estudios hidrológicos, ya sea de caudales, velocidades, volúmenes de agua, calidad de agua. Los proyectos de navegación marítima y fluvial, ni que hablar, ¿no? A pesar de que para nosotros, en una provincia continental como la nuestra, a veces no nos imaginamos, digamos, un proyecto de navegación fluvial. En la zona litoral eso es muy común, y las facultades que hay en esa zona tienen materias que son específicas para este tipo de proyectos, porque es lo más frecuente a la hora de ser profesionales, ¿no? Bien. Este es uno de los últimos ejemplos que hay en el norte de proyectos de obras de ingeniería, ¿no? Que han incluido estudios básicos muy importantes. Esta es una simulación gráfica de lo que sería la presa de Potrero del Clavillo.
Se hizo un diseño poco con vertedero central y planta curva. A pesar de la planta curva, no está trabajando como arco, sino es una presa de hormigón, trabaja por gravedad, una presa de gravedad, para una altura de unos 120 metros hasta coronamiento y un volumen del orden de los 100-110 hectómetros cúbicos. Estamos hablando de algo así como Escava. Eso que ustedes ven todo bajo agua es lo que hoy es Aconquija, la localidad de Aconquija. Inclusive hay la ruta que ingresa a Aconquija, una parte de ella queda bajo agua. Este proyecto fue realizado en el año 2015-2016 por una asociación entre una consultora privada de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Tucumán. Hubo alrededor de 40 o 50 profesionales de la UNT que participaron en este proyecto, que actualizaron el anterior, que era de la década del 70, que lo había hecho Agua y Energía. Y no solamente que lo actualizó, sino que lo cambió totalmente. En el proyecto original de Agua y Energía, y todas las variantes que se estudiaron a posteriori, la derivación de agua se hacía por margen izquierda. En este proyecto, la derivación se hace por margen derecha, con tunelería, por supuesto, lo cual requirió estudios o el análisis de la información geotécnica que había, porque luego de esos túneles hay una cámara de carga, luego una tubería forzada y luego la central hidráulica, que, como les dije, en este caso se planteó sobre margen derecha, mientras que en el Agua y Energía lo planteaban de este lado, la margen izquierda. Bueno, este es el puente, si no me equivoco, de la Ruta 38 sobre el Río Chico. Fíjense que como los estudios básicos que se habrán hecho hace algunos años para diseñar estos puentes fueron insuficientes para prever un incremento de los caudales con el tiempo. No lo tuvieron en cuenta y hoy, cada 4 o 5 años, tenemos esta situación en donde obviamente corre peligro la estabilidad de estos puentes. Entonces, los estudios básicos de hidrología son sumamente importantes, porque el no hacerlos bien conllevan daños a vidas humanas, hasta pérdida de vida humana y pérdidas económicas, financieras. ¿Qué es lo que estudiamos en la hidrología? ¿No? Las características climatológicas, morfométricas de las cuencas, eso ya lo vimos. La capacidad que tiene la fuente hídrica de suministrar caudales, las magnitudes y su comportamiento. También estudiamos los eventos extremos, que no solamente son las crecientes, sino que también son los periodos de sequía. A veces nos olvidamos que cada 10, 12 años tenemos sequías en donde se corre serio riesgo de abastecer a la población y de producir materias primas que utilizan el agua para crecer. También se hacen los estudios de transporte de sedimentos, ¿no? Para analizar qué obras son las que hay que hacer para retenerlo y eliminarlo antes de la conducción. Estos son algunos de los capítulos que habitualmente forman parte de los estudios hidrológicos. Yo le dije que son los estudios básicos. Una localización del área, cómo se hace la recolección de información, de dónde se obtuvieron los antecedentes, los trabajos de campo, las mediciones que se hacen de campo, y luego, con todo eso, un análisis de la información hidrológica, en todos esos tópicos que ustedes ven ahí. Bueno, esto es una descripción un poco más detallada, ustedes lo pueden ver después. Básicamente lo que es como un esqueleto o la estructura de un informe de estudios básicos de hidrología. No tiene mucho sentido que lo vemos ahora. Vamos a pasar directamente
acá empieza lo interesante. Cuando nosotros recolectamos la información, ese capítulo que hablaba ahí de recolección de la información, que puede ser existente, lo deseable siempre es contar con registros de caudales medios diarios. El caudal medio diario es el promedio de 2 o 3 mediciones que se hacen por día en las estaciones de aforo. No necesariamente esa medición incluye un aforo, o sea, una medición de caudal, sino que puede ser una lectura de escala de la cual se obtiene el caudal desde la curva HQ, de la curva de gasto. Pero en definitiva, si está bien hecha la curva de gasto, los valores de caudal instantáneo son buenos y yo promediando 2 o 3 valores por día obtengo el caudal medio diario. Si yo promediara los medios diarios cada mes, voy a obtener un valor de caudal medio mensual. Y aquí hay algo que es muy importante y que todos los años tengo problemas para que entiendan que los caudales no se suman. Los caudales no se suman en cuanto cuando yo quiero obtener caudales medios anuales. Es muy común que ustedes los caudales medios mensuales, cuando estamos hablando de demandas instantáneas, me lo sumen. Y eso no corresponde. Los caudales medios se promedian. Entonces, el caudal medio mensual va a ser el promedio de los caudales medios diarios en el mes. Voy a promediar los 30 valores, 31 valores que tengo en el mes y voy a sacar el caudal medio mensual. Luego, si yo promediara los 12 valores, promediara en los ríos nuestros del norte tenemos un periodo rico y un periodo seco. Entonces, el gráfico, si yo graficara la cronología de caudales, voy a tener una campana hacia arriba en el mes de verano y luego una curva que se hace asintótica al eje de abscisa durante el resto de los meses secos, ¿no? Entonces, bueno, si yo promedio esa curva, obtengo lo que es el caudal medio anual de un determinado año. Ahora, si promediara los caudales medios anuales de varios años, yo tengo un registro de 30, 40 años, promedio todos los valores de los caudales medios anuales, voy a obtener lo que se llama el módulo del río. Es decir, es el caudal típico promedio del río, ¿no? Más o menos para que ustedes tengan una idea de magnitudes, el río Salí, a la altura del Cadillal, tiene un módulo de 13 metros cúbicos por segundo. El río Marapa, a la altura de la presa de Escava, tiene un módulo del orden de los 5 metros cúbicos por segundo. El río Tala, a la altura del derivador Tala, no me recuerdo muy bien, pero debe tener un módulo del orden de los 3 a 5 metros cúbicos por segundo. Pero, si nos vamos a Río Hondo, en la presa de Río Hondo, el módulo del río está en el orden de los 100 metros cúbicos por segundo. Para que ustedes tengan una idea de magnitud. El río Paraná, a la altura del puerto de Santa Fe, el río Paraná a la altura del puerto de Santa Fe, tiene un módulo de 60.000 metros cúbicos por segundo. Bueno, de ahí ustedes pueden obtener algunas conclusiones. Una característica de los caudales del comportamiento hidrológico de las cuencas torrenciales que tenemos en el norte es que hay una gran amplitud entre los caudales medios mensuales
mínimos y los caudales medios mensuales máximos a lo largo de un registro de varios años. Puede haber una gran amplitud. Ni hablemos de la amplitud que hay entre los caudales instantáneos decrecientes y los caudales instantáneos mínimos, ¿no? Para que ustedes se den una idea, el caudal medio mensual en Potrero del Clavillo está en el orden de los 3,5 metros cúbicos por segundo. Es un caudal promedio anual, perdón, promedio anual. Sin embargo, las crecientes máximas registradas en esa estación de aforo, la década del 70, la máxima que hubo, se la estimó en el orden de los 3.000 metros cúbicos por segundo. Es decir, pasamos de 3,5 promedio anual, valor de módulo, a una creciente instantánea con un pico de 3.000 metros cúbicos por segundo. Obviamente que el promedio, el módulo es un promedio de todo un año, mientras que ese pico de 3.000 metros cúbicos por segundo a lo mejor dura media hora, no más de eso. Aquí tienen uno de los hidrogramas decrecientes, por ejemplo, de la estación de Potrero del Clavillo, registrado el 20 de enero del 87, alcanzó, fíjense, los 1.000 metros cúbicos por segundo en un periodo, estas son horas, las que están acá, de 0 pasó a 1.000 metros cúbicos por segundo, a lo mejor en 20 minutos. 20 minutos pasó de 0 a 1.000 metros cúbicos por segundo. Imagínense ustedes lo que es la onda decreciente. Y se mantuvo, fíjense aquí hay valores del orden de los 1.000, habrá sido una hora, se mantuvo ese pico. Luego, rápidamente empezó a bajar, y en el transcurso de 4 o 5 horas, ya estábamos otra vez en valores de 0. Esas son las características de nuestros ríos torrenciales. Si yo no hago un buen estudio hidrológico y no determino estas cosas, no las tengo en cuenta, no hay obra que vaya a durar en el tiempo. Esta es la forma de presentar los caudales medios diarios, día por día. Por ejemplo, acá está el año 53, los distintos meses. Por ejemplo, el día 1 del mes de marzo del 53, el caudal medio fue de 14,25 metros cúbicos por segundo. Acá está la unidad. Al otro día fue de 4, al otro día 3,70. Fíjese cómo va variando, ¿no? Día por día, mire cómo va variando. Pasó de 3,70 a 52. Luego a 20, y así sucesivamente. Bueno, esta es la información como se presenta de los caudales medios diarios. Yo les dije que si ustedes promedian los 30, este sería marzo, serían 31 valores del mes de marzo, los promedian, van a obtener el caudal medio mensual. Vamos a ver el mes de marzo del 53, a ver si está el valor. Ah, no, no está el del 53, acá está el 51, el del 53. Bueno. Pero observen que ya vamos a tener, por ejemplo, para cada mes, ¿no? Un valor de promedio mensual. Este sería septiembre del año 53, octubre del año 43, perdón. Y así sucesivamente. Si para el año 43 yo promedio estos valores, no los sumo, los promedio, ¿no? Voy a obtener el módulo, no el módulo, sino el promedio del río. Promedio anual, caudal medio anual. Si hago el promedio de todos estos medio anuales, voy a obtener aquí un solo valor, que es el módulo del río. Yo les decía que en esta estación, Potrero del Clavillo, el río Caña, andaba en el orden de los 3,5. Bueno, a lo mejor un poquito menos. Podría ser 3 metros cúbicos por segundo, en ese orden de magnitud. Bueno, aquí están los medios anuales. ¿Cuál es la ventaja de disponer de esta información? Si yo hiciera un gráfico para el año 43, podría ver cómo se distribuye la campana
de aportes cronológicos. Siempre empiezo en el mes de septiembre, porque es cuando empieza el año hidrológico, y esa campana se mantiene, empieza a subir lentamente, y fíjense que hacia el mes de enero, febrero y marzo se producen los mayores valores. Luego la campana empieza a descender y vuelve a los valores anteriores. Lo mismo puedo hacer para cada año. Si yo promediara todos los valores de septiembre que tengo en el registro, esto es aquí hay 8 años, pero si tuviera 30 años de registro, yo puedo promediar todos estos valores mes por mes y graficar con 12 valores cómo son los caudales promedio en un año en esa estación. Bien, si yo tuviera la historia de los caudales medio anuales, puedo dibujar la cronología en el tiempo. Por ejemplo, acá estamos del 43 al 58, cómo han ido variando los medios anuales. ¿Y qué es lo que puedo llegar a encontrar con ese análisis? Puedo encontrar que hay periodos secos y hay periodos húmedos que se han producido. Y puedo analizar cuánto tiempo han durado esos periodos húmedos y esos periodos secos. Entonces, todos mis diseños y mis cálculos van a tener que responder a esa cronología, a ese comportamiento. Así como presento los valores de caudales instantáneos, también ustedes van a trabajar con lo que se llaman las curvas de masa, que son las curvas de volúmenes acumulados. ¿Cómo se consigue eso? Vamos a ver. Si ustedes hacen una columna aquí a la par y multiplican 3,108 por los segundos del mes, le va a dar un valor en metros cúbicos por mes. ¿Ok? Si a eso lo dividen en 1.000.000, porque le va a dar un valor muy grande, lo van a dividir por 1.000.000, les va a dar en hectómetros cúbicos. Entonces ustedes van a tener los valores de hectómetros cúbicos en volumen que se producen año por año. Si a la par hacen una columna en donde acumulan esos valores, es decir, acá el primer valor, luego le suman el siguiente, luego le suman el siguiente, y así van a ir acumulando los valores de volúmenes aportados a lo largo del tiempo. Y van a obtener una curva de masa como esta, donde en ordenadas se grafican los hectómetros cúbicos de aportes acumulados y en abscisa los años. Y fíjense que en los 60 años de registro hubo un aporte de 180 hectómetros cúbicos líquidos en esa estación de aporte. Bueno, este gráfico tendría que haber estado cuando les expliqué el tema de los acarreos de sedimentos. Estas curvas de color, estas distintas curvas que ustedes ven acá, son las batimetrías, la relación cota-volumen que se obtuvo en las batimetrías que se hicieron en la presa de Río Hondo. Esta es la que hizo Barça en el año 1995, esta la unidad ejecutora de riego Santiago del Estero en el año 92, Agua y Energía en el 85, también Agua y Energía en el 82, Agua y Energía de distintos autores. Desde el año 57 en adelante, fíjense, se ha ido haciendo batimetría y bueno, a partir del 95 se ha continuado. Pero acá podemos ver rápidamente que para una misma cota, por ejemplo, fíjense las curvas que están arriba son las más antiguas, o sea, es cuando la presa recién empezaba a operar. En la medida que la presa se empezó a colmatar, para una misma cota el volumen fue menor, pasó a ser menor, donde para 269 de cota tenía a lo mejor un valor de 450 hectómetros cúbicos, ¿no? Yo originalmente, esta sería la verde, sería en la década del 90, originalmente yo tenía 500, o sea que perdí alrededor de unos 100 o 150 hectómetros cúbicos desde el año 57 a la década del 90. En 40 años perdí alrededor de 100 hectómetros cúbicos, lo cual es mucho. Si uno se pone a ver, es mucho.
Fíjense, originalmente la presa de Río Hondo tenía una capacidad del orden de los 2.000 hectómetros cúbicos, un volumen máximo. Para el año 92 ya pasaba a tener 1.500 y pico, 1.600. Y hoy tiene en el orden de los 1.400, o sea que la curva HQ va a terminar acá, ¿no? Y estas son las curvas, las batimetrías que relacionan cota con volumen. Bien. Esta planilla es una planilla tipo que presenta la hidroeléctrica a fin de mes, a fin de cada mes, en donde se puede observar el movimiento del embalse, ¿no? Tiene esto, por ejemplo, en enero del 2011, y tiene para cada día, a las 9 de la mañana, la cota, o la lectura de escala, que vendría a ser la cota del embalse, 590,78. Esto es del Cadillar, por el valor que tiene la cota, es del Cadillar. Para ese día también ellos anotan los caudales erogados. Tienen un volumen erogado por válvula de descargador, por una válvula de 52 pulgadas, tienen el válvula de vertedero, una válvula de 12 pulgadas y una válvula de 14 pulgadas. Entonces, la suma de todo esto me va a dar cuánto erogué yo por descargador o por válvula. También anotan, porque tienen un tanque de evaporación tipo A, cuántos milímetros se evaporaron día por día. Esto yo lo puedo convertir en volumen multiplicándolo por el área del vaso. Esa área del vaso lo voy a sacar para esta cota con la relación cota-área. ¿Se acuerdan que dijimos nosotros que teníamos dos relaciones, cota-volumen y cota-área? Bueno, me tengo que fijar cuál es el área para la cota 590,78 y multiplicarla por esta lámina y me va a dar el volumen que se perdió por evaporación. Debería haber una columna que no figura acá para precipitación. Bueno, aquí está para esta cota cuál es el volumen correspondiente, 78,79 hectómetros cúbicos, esta relación cota-volumen. Que haga la diferencia. ¿No? Cuando hago la diferencia, voy a obtener esta columna, que es el volumen de aporte. Acá calcularon ellos, estos valores son calculados. 1,77, Ingeniero, 1,70 son disculpe, se le estaba cortando lo puede. recién lo último que dijo, no se entendió. Espera, a ver, espera un poquito. Sí, y nos está compartiendo pantalla, ingeniero. Espera un poquito. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Vamos de vuelta con la presentación. ¿Hasta dónde me escucharon? Y no puede apagar la cámara para tener mejor internet. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Hola, ¿me escuchan? Hasta la Caída, parte. creo. ¿Cómo? Estaba por explicar caída, creo. Caída, bien, bien. Bueno, ahí vamos.
Bien. Esta columna de caída es el desnivel que hay vendría a ser lo que es la carga hidráulica. Esa carga hidráulica es la que utilizan ellos para determinar los volúmenes erogados por válvulas, con la ecuación de orificio. Pero también lo utilizan para calcular la potencia y la energía generada. Aquí está el volumen que pasa por turbina, el volumen evaporado que lo calcularon, como les dije hoy, área del lago por lámina evaporada. Y aquí tienen una columna en donde suman todos los erogados. Esto sería en la ecuación de balance, acuérdense de variación del almacenaje o del volumen en un periodo de tiempo, que puede ser 24 horas, es igual al promedio de los aportes menos el promedio de las erogaciones. Vendría a ser el promedio de las erogaciones. ¿Cuál es la variación de embalse en un periodo de tiempo? Bueno, acá fíjense, este día yo tenía 78,79 y al día siguiente tenía 80,29. Hago la diferencia y eso me da la variación de volumen. En este caso es positiva, es decir, el embalse aumentada. Entonces, haciendo la diferencia de variación de volumen y del volumen erogado, voy a poder construir esta columna que es de volumen de aporte. Aquí están los volúmenes de aporte por día, y que lo voy a transformar, esto está en hectómetros cúbicos, lo voy a multiplicar por 1.000.000 y lo voy a dividir por los segundos del día, y me va a dar en metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. Bien. Entonces, ahí ustedes pueden ver claramente cómo un embalse puede funcionar como estación de aforo. Esto ya lo vimos, curva de gasto lo vimos, todo esto vimos. Bueno, una de las características que tienen los informes de hidrología es la presentación de gráficos. Y los gráficos se utilizan porque brindan una mirada muy rápida de lo que ocurre. Es decir, rápidamente uno se da cuenta qué es lo que está pasando, que a veces, cuando uno tiene un cuadro con muchos valores, cuesta interpretarlo. Mientras que los gráficos hablan por sí solos. Una de las cosas que se hace es construir lo que se llama una curva o un gráfico de barras de frecuencia de caudales. Lo que yo hago es ver los caudales de aporte que yo tengo en el registro, buscar cuáles son los mínimos, probablemente sean valores de cero, es decir, que en el río en algún momento no tenía caudal, y los máximos a lo mejor andaban en el orden de los 25 metros cúbicos por segundo, como es este ejemplo que está acá. Entonces yo decido una equidistancia de caudales y establezco los rangos, ¿no? En este caso he elegido 2 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar la cantidad de veces que se me presentan valores de entre 0 y 2 metros cúbicos por segundo respecto del total de datos que tengo, ¿no? Eso lo puedo expresar en porcentaje. Y fíjense que acá, por ejemplo, el 46% de los valores que yo tengo están entre 0 y 2 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que es un valor muy frecuente. Entre 2 y 4 metros cúbicos por segundo, el 29% de los datos que yo tengo. Y así sucesivamente. Fíjense que los valores más altos, por ser un río de montaña, tienen muy poca duración, es decir, duran poco y se presentan pocas veces. Bueno, aquí rápidamente, con este gráfico, para esta estación, Potrero del Clavillo en el río Caña, yo me doy cuenta que una gran cantidad de valores, la mayor cantidad de valores, están entre 0 y 4 metros cúbicos por segundo. Son los valores más frecuentes. Eso rápidamente a mí me da una idea muy concreta del aprovechamiento que yo puedo hacer de ese tipo de río. También es importante lo que nosotros llamamos la curva de duración de caudales.
tiene distintos nombres, ¿no? Se llama de duración, de disponibilidad, de caudales, y se grafica de la siguiente manera. Vamos a suponer, yo aquí tengo un ejemplo, estos son caudales del río Lules, mes por mes, caudales medios mensuales. Esto es una variación. Fíjese que es típica los picos que tengo durante los periodos húmedos y la gran cantidad de tiempo que yo tengo caudales mínimos. Eso es típico de los ríos de montaña. Los picos duran pocos, mientras que los caudales de base siempre duran la mayor parte del año. Si yo elijo valores de caudal, por ejemplo, 5 metros cúbicos por segundo, 20 metros cúbicos por segundo, y trazo una horizontal, yo voy a poder contar aquí los periodos de tiempo en que los caudales fueron superiores a 20 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tengo que 2 meses, acá tengo un mes, acá tengo 2 meses, ya van 5 meses, 6 meses, 7 meses, 7 meses y medio, y acá a lo mejor 9 meses. Con esto serían 9 meses en total. O sea, 9 meses de 71 meses que tengo datos, se me presentaron valores de caudal igual o superior a 20 metros cúbicos por segundo. Si ese punto yo lo expreso en caudal, en la ordenada, y en porcentaje en la abscisa, voy a tener un punto de la curva de duración de caudales. El otro punto siguiente lo voy a obtener con otro caudal. Por ejemplo, 5 metros cúbicos por segundo. Fíjense, voy a contar los meses. 1, 2, 3, 4, póngale. 5, 6, 7, 8. Acá tengo 9, 10, 11. Vamos a suponer que tengo 20 meses respecto de 71 en porcentaje en que los caudales fueron iguales o superiores a 5 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, puedo obtener una curva. A ver, espera un poquito. Una curva como esta, en donde voy a obtener, a ver, espera un poquito. Creo que tengo una. Esta es la primera que tengo. En donde voy a tener en abscisas los porcentajes de disponibilidad o de duración de caudales. Así se llama, por eso se llama así la curva. De disponibilidad de caudales, porque vendría a representar el porcentaje de tiempo respecto del periodo que yo tengo, del periodo total de datos que yo tengo, el porcentaje de tiempo en que el caudal es igual o superior a determinado valor. Entonces, por ejemplo, este valor Q sub 10, yo tenía un punto, el 10% del tiempo, ¿no? El caudal es igual o superior a Q10. El 90% del tiempo, el caudal es igual o superior a Q90. Y el 33% del tiempo, del periodo de datos que yo tengo, el caudal es igual o superior al caudal medio. Entonces, con estos 3 puntos, no con estos 3 puntos, debería tener más puntos, pero yo puedo graficar una curva que me exprese cómo varía la disponibilidad o la duración de los caudales en el tiempo en esa estación de aforo y en ese río. De eso se trata la curva de duración de caudal. Bien, esta es una forma gráfica que yo la explico siempre porque es muy conceptual. Pero la curva de duración también la podemos hacer matemáticamente. Estas expresiones, ustedes ya las conocen, me permiten a mí, teniendo la cronología de caudales, que es la misma que está graficada acá, nada más que está en números, para cada año hidrológico,
¿no? Si yo la ordenara de mayor a menor a esta serie, de menor a menor, de mayor a menor, 464 el mayor y 156 el menor, y le asignara un número de posición, al mayor le asigno la posición 1, al siguiente la posición 2, 3, 4, así hasta 21, son 21 datos, puedo calcular para cada valor, aplicando estas expresiones que se llaman de frecuencia empírica, la de Weibull o la de Chebyshev, cualquiera de estas dos, vamos a utilizar esta, en la que n es el valor de la cantidad de datos, en este caso son 21, o sea que el cociente acá quedaría 22, y m es la posición del valor, en este caso sería 1, ¿no? Para 4,64 sería 1. Entonces, si yo hago 1 dividido 22 y lo expreso en porcentaje, me da una frecuencia experimental puntual de 4,5% de probabilidad de que ese caudal sea igualado o superado. Obviamente, me dice que hay una baja probabilidad que sea superado, ¿no? Es un caudal muy alto. Si sigo aplicando esta expresión, ¿no? Voy cambiando el valor de posición y este valor es constante porque es 22, me van a ir dando estos porcentajes. Por ahí, entre el 31 y el 36% me van a aparecer, para lo que es común en un río de montaña, los valores de caudal promedio, que tienen un 30% de duración o de disponibilidad. 3,29, 3,11 metros cúbicos por segundo. Estos 21 valores de caudal asociados con la frecuencia experimental me permiten tener una nube de puntos para graficar una curva de duración. Pero para eso yo tengo que ajustarla con una expresión. Es decir, yo voy a tener este punto, un punto acá, otro punto acá, otro punto acá, otro acá, otro ahí, otro ahí, otro ahí. Y tengo que buscar una función matemática que se ajuste lo mejor posible a esa nube de puntos. Por la forma que tiene la curva de duración, y sobre todo en ríos de montaña, estos son ríos de alta pendiente, en donde los caudales altos tienen muy poca duración, ¿no? A diferencia de los ríos llanura, que es una curva de duración más tendida, es decir, hay menor amplitud entre el mayor y el menor, entre el máximo y el mínimo, ¿no? Y quizás los valores más altos tienen mayor duración. A veces, para un buen ajuste, lo que se hace es utilizar una expresión matemática para este tramo, que es una curva hiperbólica, ¿no? En donde una expresión de una hipérbola a lo mejor ajuste mejor, y otro tipo de expresión que puede ser parabólica para este tramo de la curva, ¿no? Entonces yo tengo dos expresiones matemáticas con un buen ajuste, y para cualquier valor de porcentaje de 50%, 30%, 80%, 95% de duración, puedo saber qué caudal es el que voy a disponer, ¿no? Porque yo sé que el caudal del 90% tiene un 90% de duración y, digamos, prácticamente solamente el 10% el caudal ha sido menor que ese valor. Esta curva, así como se llama de duración y de disponibilidad, también se llama curva de garantía de caudales. Es prácticamente el mismo concepto. Ustedes cuando trabajen en hidroeconomía van a hablar de la curva de garantía de caudal. Esas curvas de garantía, duración o disponibilidad se pueden hacer con caudales medios diarios, caudales medios mensuales y caudales medios anuales. Pueden utilizar cualquier tipo de estos parámetros y obviamente los valores de caudales medios diarios tienen una dispersión mayor que, por ejemplo, los caudales medios anuales, que como son promedios, en la medida que los voy promediando, los voy achatando. Por eso la curva se hace más extendida. A ver, la curva de duración o de garantía de caudales medios diarios se puede utilizar, y se utiliza, por lo menos se requiere habitualmente, para las obras de generación hidroeléctrica. Ustedes saben que la generación hidroeléctrica se hace en determinadas horas por día,
Entonces necesito tener caudales medios diarios. De nada me sirve tener un caudal medio mensual porque no me dice nada. Hay tal variación en el mes de los caudales que puede llevarme a un diseño insuficiente o a lo mejor un diseño en poner una turbina más grande de la que necesito realmente. Entonces, tengo que apelar a los caudales medios diarios y poder saber cuál es la curva de garantía de los medios diarios. Si estoy trabajando con riego, con una obra de aprovechamiento para riego, con que trabaje con la curva media mensual, suficiente. Y si estoy trabajando para un análisis de ciclos secos y húmedos, bueno, con una curva de caudales medio anuales, suficiente. Vuelvo a repetir, en este tipo de graficación se dibujan el caudal en ordenadas y el porcentaje de duración de disponibilidad o de garantía respecto del periodo total de información que tenemos. Pueden ser 20 años, 30 años, 40 años. Por eso se expresa en porcentaje y de esa manera lo adimensionalizamos. Bien, estos son algunos parámetros característicos que se determinan desde la curva de duración. Yo quisiera mostrarles, antes de cerrar la clase, estamos un poquito medio, cómo vamos a trabajar con el enunciado que yo les di, que es este. Ustedes tienen que, para obtener los valores de caudales medios mensuales, tienen que descargar de la página web de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, que es hidricosargentinas.gov.ar, en la base de datos de información hidrológica, la serie de caudales medios mensuales del río Tala en la estación El Brete. Ahí ustedes, una vez que van seleccionando de qué cuenca pertenece, qué río es, qué provincia es, al final van a poder ver en el fondo de la tabla un botoncito que dice descarga de datos. Entonces ustedes van a descargar eso y está en formato Excel. En una columna van a tener los meses de los años y en otra columna van a tener los valores de caudal en metros cúbicos por segundo. Van a tener que adecuar el gráfico, el cuadro, perdón, ese cuadro que está en dos columnas, van a tener que poner los meses en horizontal, siempre partiendo de septiembre y terminando en agosto, y los años hidrológicos en la vertical, que podrá ser el año 43-44, el 44-45 y así sucesivamente. En la última columna, acá nos dice, van a hacer una columna para el caudal promedio anual. Bueno, con ese cuadro van a determinar los siguientes estadísticos. El máximo mensual, ¿no? Entonces ustedes en cada mes van a analizar todos los valores y al final van a poner el máximo mensual de cada mes, para septiembre, para octubre y así hasta agosto. Abajo van a hacer una fila y van a poner el promedio mensual. Y abajo van a hacer otra fila y van a poner el mínimo mensual. ¿Qué me está diciendo eso? Me da la amplitud del caudal medio mensual para toda la historia del mes de septiembre. Y ahí van a ver ustedes claramente cómo en el mes de septiembre la amplitud de caudales entre el mínimo y el máximo es muy baja en relación a los del mes de enero, o el mes de febrero, o el mes de marzo, en donde la diferencia entre el máximo y el mínimo es mucho mayor. Bien, una vez que tienen los promedios anuales, van a promediar y van a obtener lo que se llama el módulo del río en esa estación. Luego van a hacer un gráfico de líneas con la cronología de caudales medios mensuales. Acuérdense de ese grafiquito que mostré recién del río Lules, cómo varían los caudales, las campanitas, de todos los años, en ordenadas caudales en metros cúbicos por segundo y en abscisa los meses, por los años. Luego van a construir una curva de permanencia, duración o garantía de caudales medios mensuales con el método matemático. Pueden utilizar, si quieren, la expresión de Weibull o la expresión de Chegué-Dayev. Cualquiera de los dos. Esperen un cachito.
Bien, entonces, una vez que tengan la curva de garantía, de permanencia, de disponibilidad o de duración de caudales, medios mensuales, de dicha curva van a obtener el caudal del 80% de garantía y el caudal del 90% de garantía. Bien, luego van a hacer una curva, van a construir una curva de masa de volumen acumulado de Puerto del Río, ¿no? Del río Tala. Esto lo pueden hacer con los datos que tienen, los van a convertir en volumen y los acumulan y van a poder hacer la curva de masa o de volumen acumulado. La curva de demanda total acumulada la tienen que hacer con la demanda bruta total que obtuvieron para un año promedio. Lo que van a hacer es repetir para todos los años la misma curva de demanda, ¿no? Pero a la hora de dibujarla, bueno, lo van a acumular. Entonces, ahí van a tener en un solo gráfico los aportes acumulados y los volúmenes de demanda también acumulados. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Ingeniero, ¿a partir de qué año se tomaría en los datos? Y ustedes tienen que descargar la información. Una vez que descarguen la información van a ver desde cuándo arranca, de qué mes y de qué año. Tienen que ir a la página web de la Secretaría y descargar el registro de la serie de valores de caudal. Bueno, gracias. ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? Bueno, con esto concluimos la teoría y comenzamos a hacer la aplicación práctica del tratamiento de información hidrológica, que sería el último práctico, digamos, que tendrían conmigo. Nos estaría pendiente también un cuestionario, que sería la semana que viene, ya vamos a ver qué día. Mientras tanto, le pido que se reúnan en grupo. Los que no han terminado la parte de demanda, háganlo porque ya estamos en otro tema. Así que para que podamos seguir avanzando. Y las dudas que tengan las vamos a tratar el martes que viene. Así que el martes lo vamos a dedicar exclusivamente a consultas del trabajo aplicado de esto de tratamiento de información hidrológica. Ingeniero, Sí. yo le quiero consultar por el cuestionario de balance y demanda. Ah, sí, vos me habías mandado un mensaje, sí. Sí, es porque la nota me aparece 0 y yo se lo mandé completo dentro del horario. No, sí, pero, a ver, el balance es un cálculo que puede estar bien o mal. Bueno, puede tener algunos errorcillos, que yo sí los consideré, pero cuando está mal hecho, está mal hecho. Entonces, de todas maneras, yo hace un poco le explicaba a la ingeniera Eve hoy, esto es un cuestionario, no es un parcial. Para mí es una nota más que me hace ver, digamos, si lo entendieron o no entendieron al tema. Yo sé que ustedes, por eso un poco he dejado de tomar recuperatorio, primero porque los vuelvo loco a ustedes, porque estamos con pocos tiempos en el cursado, y yo sé que ustedes después, en la aplicación práctica, lo van a terminar entendiendo. Pero bueno, el cuestionario para mí es para saber si ustedes la llevan a la materia al día, nada más. ¿Ok? Sí, solo que yo comparé con otros compañeros y teníamos los mismos valores y ellos sí aprobaron con 10. Y bueno, No, por eso. ya voy a revisar, pero me parece que no. Después, en todo caso, nos comunicamos por vía privada. Bueno, gracias. Bueno, en el caso tuyo, también, Juan Pablo, también lo vemos. Ingeniero, entonces cuando tenés un 0/100, que también me pasó a mí,
es debido a que los valores están mal. Están mal, el cálculo está mal. Claro, pero el procedimiento, No, en este ¿cómo se caso dice bien? no interesa el procedimiento. El balance es un cálculo. Si el cálculo Claro, está mal hecho, está mal. No, yo no puedo considerar yo un balance que me dé, por ejemplo, qué sé yo, una reserva de 180 milímetros en el suelo, porque sabemos que el tope es 150. Entonces, si usted a partir de 180 siguió calculando, después todo el balance está mal. ¿Entienden? claro, arrastramos algún error, digamos. Sí, claro, se empieza a arrastrar el error y después está todo mal. Y que debido al tiempo quedamos cortos, digamos, con el tema de la revisión. No, media hora es suficiente. Si lo entendieron, media hora tranquilamente. Muchos de sus compañeros lo hicieron perfecto. Claro, pero no todos. De todas maneras, les vuelvo a repetir, esto es para saber yo en qué condiciones estamos, digamos, ¿no? Para mí es una nota más, digamos. Yo evalúo otras cosas, además, ¿no? Yo evalúo la asistencia, la participación en clase, después los trabajos prácticos y cómo va a ser la exposición al final. Todo eso para mí son notas. Disculpe, ingeniero, en mi caso yo no llegué a entregarlo a tiempo y lo mandé por mail. ¿En Sí, ese sí, caso se corrige o no? hay algunos casos que pasó eso, eso lo estamos viendo con la ingeniera Eve. Ah, bien, muchas gracias. Bueno, el tema de hidrometría quedó claro. Si tienen dudas, que seguramente le van a aparecer cuando a medida que revisen el apunte y vean la presentación, vayan anotando las dudas, traten de empezar a bajar los datos y de ver de qué se trata y para que el martes vengan con algunas preguntas de las dudas que tienen. ¿Ok?